ellos no estaban en eso. Yo, desde que me convertí, yo he creído que Dios está conmigo y yo, si no tuve miedo en el mundo, mucho menos debo tener miedo en el Evangelio. Dios bendiga, Dios le guarde. Estamos por acá en Excelencia Cristiana TV. Mira a dónde estamos. Estamos en un territorio para cambiar tu mentalidad, para que veas que también nosotros en todos los terrenos estamos preparados. Y hoy te tenemos un temazo que te va a ir de lado cuando lo escuches. Siéntate, agárrate, porque tú conoces al ministro que va a traerte este tema. Es parte de nosotros, ya usted lo conoce, conoce los temas que ha traído. Y para mí es un placer inmenso estar conduciendo en este día. Con ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Alabado sea el Señor, tu hermano Pastor Julio Félix, quien te ama y te quiere. Y en este día hay una palabra poderosa para ti, para que medites en esta palabra que te va a ayudar. Alabado sea el Señor. Ya ustedes lo conocen, es un hombre que es de nosotros y está aquí para traerte una palabra como siempre, para que te levante, para que te restaure. Y ya él tiene un lema, ¿verdad?, que lo hemos tomado para nosotros también. 3 cosas. ¿Cuáles son? Vida, vida y vida. Esos son los 3 lemas de él: vida, vida y vida. Con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a considerar unos versículos de la Biblia que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, a la altura del verso 4 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa y habitadla, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Wow. Gloria al Señor. Quisimos tratar este tema, paz en cualquier territorio, basado en una palabra que dijo el Maestro Jesús, el Maestro por excelencia. Jesús dijo en una ocasión: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da, porque el mundo ofrece una paz ficticia, una paz efímera, una paz basada en situaciones, porque una paz condicional y condicionada, porque la gente dice tener paz cuando tiene dinero, cuando es famoso, cuando tiene muchas posiciones, y la gente se siente en paz cuando todas las cosas supuestamente le fluyen. Primeramente, no hay paz sin Cristo Jesús. Tú te puedes sentir bien, te puedes sentir cómodo, pero no hay paz sin Cristo Jesús. Entonces, de esa paz es que te venimos a hablar hoy. Jesús dijo que Él ofrece esa paz. Y esa paz es la que tú necesitas. Estamos viviendo en un mundo de mucha problemática, y cada día seguirán surgiendo problemáticas que tratarán de quitar la paz en el sector, la paz en el matrimonio, la paz en la completa familia, la paz en la ciudad, la paz en el campo, la paz en el lugar de trabajo. Y el sistema se ha corrompido demasiado, a tal punto que la gente no se siente como cómodo en ningún sitio. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, y
la influencia del mal que hay sobre la tierra es demasiado fuerte. A tal punto que nosotros como hombres y mujeres de Dios, a veces hay mucha gente, y el mismo salmista en una ocasión dijo, si me diera alas como paloma yo volaría y me iría lejos, porque a veces la gente no se siente bien. Pero la escritura que leímos aquí, la Biblia dice que el pueblo de Israel, Dios lo manda cautivo por 70 años a Babilonia. Babilonia significa tierra de confusión, puerta de los dioses. Tierra de confusión, puerta de los dioses. Cualquiera no quiere estar en un lugar donde lo que hay es confusión, donde lo que hay es dioses, donde lo que hay es fuerzas contrarias que combaten el territorio. Cualquiera no quisiera estar en un lugar así. Pero Dios se place en enviar este pueblo cautivo a Babilonia. Dios le dice a este pueblo, al lugar donde ustedes van, siembren la tierra, disfruten la tierra, tengan sus esposas, tengan sus esposos, tengan hijos, multiplíquense y disfruten del lugar donde ustedes van a estar. Ese pueblo, Dios lo mandó ahí por 70 años. Y le dice, a ese lugar donde ustedes van, a ese lugar donde ustedes van, procuren la paz mientras ustedes estén ahí. Procuren la paz del lugar donde ustedes van a habitar. Porque si hay paz en el lugar donde ustedes van a habitar, habrá paz también en su casa. Habrá paz también en su familia. ¿Qué Dios le está diciendo a este pueblo? Ustedes son los promotores de esa paz. Eso es lo que ustedes van a sembrar en ese lugar. Dios sabe en el territorio donde lo envía. Eso no era un territorio fácil, Babilonia. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios lo entregaba a la esclavitud y lo enviaba a esta tierra, donde si lo llevamos a un lenguaje llano, podemos decir que era una tierra de demonios, ministro. Una tierra de demonios. Ahí envía a Dios a ese pueblo cautivo. Pero Dios le dice que tienen que hacer el esfuerzo, tienen que ser diligentes, tienen que procurar la paz para que ellos también tengan paz. Y ahora viene. Hemos escuchado gente, incluso cuando yo me mudé, yo duré un tiempo en un lugar llamado Barrio Azul. Viví en ese barrio muchos años. Y cuando se cumplió el tiempo, yo tuve que salir de ahí porque el lugar donde estaba era estrecho. Ya yo no quería vivir ahí. Y yo y mi esposa nos pusimos de acuerdo y compramos un terreno y nos mudamos como a 2 kilómetros del lugar donde vivíamos. Cuando comenzamos a construir ahí, nadie quería vivir en el lugar. Nadie quería estar ahí. ¿Por qué nadie quería estar ahí? Un lugar donde había puntos de droga, un lugar donde la gente, la contienda en los hogares, eso era terrible. La bebedera, una discoteca que no dejaba dormir a nadie. El robo, los atracos. Nadie quería vivir ahí. Nosotros no habíamos terminado la casa y cuando íbamos a visitar el lugar y a darle vuelta y decir hacer algunos trabajos, la gente nos decían, ustedes vienen a mudarse para acá. Aquí vive el diablo, no vengan para acá porque nosotros mismos nos vamos a mudar aquí. Wow. Y algunos vecinos decían, yo estoy buscando casa porque yo no aguanto esto. Yo estoy buscando casa porque yo no aguanto esto. Incluso habían como 3 familias cristianas en el mismo lugar. Como 3 familias cristianas en el mismo lugar. Y ellos decían, el diablo vive en esa discoteca. Wow. Nosotros nos vamos Pero de aquí. literalmente los cristianos del barrio donde ustedes se iban a vivir, ya ellos decían, ellos declaraban
esa palabra, Sí, de que ahí vivía Satanás. Ellos decían que ahí vivía el O sea, diablo. ellos como cristianos, en vez de declarar bendición y declarar paz en medio de ese caos que se estaba viviendo, Sí. ellos declaraban que ahí vivía Satanás en esa discoteca. Sí, ellos estaban esclavizando más el territorio donde ellos mismos Correcto. vivían. ¿Qué pasa? Ellos me decían lo mismo, todo el mundo me decía la misma palabra, que se iban a mudar de ahí porque no aguantaban el sistema, la influencia, los pleitos. Cuando se armaban esos pleitos en esa discoteca, nadie quería estar ahí. Tú sabes que la esposa es un poquito más sensible, son vasos frágiles, la esposa me decía negro. Digo, vieja, esto no lo dio Dios aquí, y de aquí yo no me voy, ahí voy a vivir yo. Aquí donde Dios me mandó, yo voy a vivir aquí. Y aquí, o Dios o el diablo, y Dios no se va a ir de aquí. Pero tiene que ver ahí, ministro, que usted está entrando a un territorio que usted había comprado, pero ya los demonios habían hecho estrago ahí. O sea, ahora mismo usted va a tener que ponerse las armaduras y va a tener que pelear. Yo sé que viene por ahí, pero me llama mucho la atención porque los que ya habitaban ahí le están por a infundir miedo a usted. Pero yo, conforme a lo que veo que usted me está explicando, usted lleva paz, porque usted entiende que llevaba una palabra que Dios se la había dado. Sí, porque yo siempre he creído que lo que dijo Jesús tiene fundamento. Y lo que dijo Jesús es la verdad. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y el centurión dijo, di la palabra y mi criado sanará. O sea, la palabra es vida. Por eso es que siempre decimos que de Excelencia Cristiana Televisión, lo único que sale es vida, vida y vida, no sale otra cosa. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo sabía que el lugar iba a cambiar. ¿Por qué yo supe que el lugar iba a cambiar? ¿Por qué, ministro? Porque yo desde que me convertí he entendido lo que dijo Jesús. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Y si Dios está conmigo, entonces yo no debo temer. Entonces, ¿qué le dije yo a esta gente cuando yo llegué? Yo le dije, bueno, el que quiere irse de aquí, que se vaya, pero después va a querer venir aquí. El que quiere irse, que se vaya, pero después va a querer volver aquí. Porque toda esa problemática que aquí va a tener que irse de aquí porque yo voy a vivir ahí. Ahora, dígame usted, ¿qué hice yo? ¿Qué comencé a hacer yo? Exacto, porque vemos tres familias que usted al transcurso de lo que está narrando, hay tres familias que son cristianas. Sí. Ellos, conforme a lo que veo, ellos están proclamando que es tierra de nadie. Tierra de nadie. Que no hay solución, que la única solución para ese barrio era mudarse. Y son la gente de Dios. Ahora, mi pregunta es la misma que usted me está diciendo que le haga. ¿Qué diferencia hizo el pastor Julio Félix que los que ya vivían ahí, y cuando digo cristiano también hablo de los que no son? ¿Qué diferencia, qué pasó? ¿Cuál fue el cambio que sucedió cuando usted se muda? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo le dije, hay un problema, ustedes dicen que hay un problema. Ahora, ¿qué ustedes han hecho para vencer ese problema? No, nosotros estábamos cansados de esto. Digo, si yo le tengo una propuesta, ¿ustedes la aceptan? Dice, no, pastores, que no aguantamos. Digo, yo le estoy diciendo que le tengo una propuesta, si la aceptan. ¿Qué usted cree que...? Digo, yo voy a hacer una reunión con usted, con fulano, y con fulano nos vamos a reunir y vamos a orar por esto. Nosotros estamos cansados de orar y es lo mismo, más se enciende el problema. Estamos cansados de orar y es lo mismo y ya nosotros no aguantamos, aquí estamos cansados. Digo, ustedes están cansados, yo no estoy cansado. Porque ese es el problema, que la gente se cansa y el cristiano que no es persistente en lo que busca, el que no persiste en lo que busca, nunca tendrá éxito. Pastor, pero ahí en ese mismo tema, no puede ser que estas personas lo que necesitaban era un líder, una motivación. Porque ellos desde que usted le dice que iba a buscar una solución y la solución era orar, lo primero que ellos le dicen que ellos están cansados de orar. Pero puede ser que lo que hace el cambio
es la paz que tiene usted, el conocimiento que tiene usted de la palabra y que usted sabe quién le está mandando, porque el problema es ese, quizás ellos no tenían una dirección clara de lo que iba a suceder cuando un pueblo se une en oración, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Él. Entonces ellos eran varios, pero no habían tenido un líder que lo direccione. Yo creo que el cambio que va a suceder en ese contorno, conforme a lo que usted está hablando, es que entra un líder en escena, que es usted. Ellos habían líderes. Habían líderes que no estaban capacitados y no tenían el valor para tener paz en medio de la tormenta. Bueno, hay diferentes tipos de líderes. Hay diferentes tipos de líderes y recuerde que a veces en las iglesias a veces suceden ciertos problemas de que, bueno, la que sabe barrer la iglesia y limpiar la iglesia es Juana. Pero Juana se fue para Barahona, poniendo ejemplo, se fue para Barahona durante un mes. Juana no está, pero se necesita una gente que limpie la iglesia. Ven Antonia, limpia tú la iglesia. Antonia la va a limpiar, pero no es quien tiene la capacidad para hacer el trabajo como lo hacía Juana. Entonces, hay diferentes tipos de líderes, ¿me entiendes? Hay diferentes clases de líderes. Ahora, hay un líder que persiste, hay un líder persistente. Recuerde que cuando arrestaron a Jesús, bueno, la Biblia dice que la cabeza iba a ser herida y las ovejas se iban a dispersar. Pero, ¿quiénes fueron los que persistieron en seguir a Jesús hasta la tumba? Fueron las mujeres. Las mujeres que ni siquiera fueron llamadas como discípulos. Los discípulos se desaparecieron. Se veía por lo menos un gran potencial en los discípulos, pero los discípulos cuando vieron la verdad se mandaron. Entonces, hay personas que tienen un cierto liderazgo hasta que se presenta una situación. Hay gente que tiene un liderazgo hasta que se presenta un problema. Hubo alguien que decía en la iglesia, él tenía esa frase: todo el mundo es cristiano mientras el uña larga no se revoltea. El uña larga era hablando de Satanás. Cuando decían uña larga, era hablando del enemigo. Sí, él decía siempre, todo el mundo es cristiano mientras el uña larga no se revoltea. Tú sabes que hay un líder muy querido por mí, que él dice que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Sí. O sea, tú dices, yo peleo con un bolseador, no importa lo grande que sea, no importa cómo me dé. Pero si el bolseador te toca en la espalda y te dice, voltéate, mírame aquí, entonces ahí se cambia la historia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hice yo? Ellos no estaban en eso. Yo, desde que me convertí, yo he creído que Dios está conmigo. Y yo, si no tuve miedo en el mundo, mucho menos debo tener miedo en el Evangelio. Porque hay gente que tiene mucho valor antes de ser cristiano. Pero cuando llegan al Evangelio... ¿Qué tiempo tenías tú ya en el Evangelio cuando te mudas a la otra casa? Bueno, yo tenía ahí en el Evangelio, yo tenía como 18 años. Ah, sí. Ya tú estabas como 18 años. No, ya tú eras pastor en ese entonces. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es, digo, no hay problema. Le dije 2 o 3 veces que si querían irse, que se fueran, pero que iban a desear volver. Wow. Yo hice lo siguiente. Dije, bueno, hay un problema aquí y yo vine a vivir aquí y aquí fue que Dios me trajo. Wow. Porque yo había buscado lugares donde cosas, y cuando no encontraba un lugar para comprar, yo le dije a la esposa mía, vamos a detenerlo ahí hasta que Dios nos direccione mejor. Y entonces el pastor Darío Fonseca, fue que un día yo le hablé de esto y él me dijo, venga Julio Félix, vamos a llegar allí. Y cuando llegamos ahí, me dice, ¿cómo usted ve esto? Digo, yo siento a Dios aquí. Wow. Y él dice, yo siento que eso se lo tiene Dios a usted. Y compramos ahí. Entonces yo sabía que Dios me había direccionado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios te ha direccionado a estar en un sitio, ¿cuál es el miedo? Si Dios te llevó a una empresa a trabajar y hay una guerra, ¿cuál es el miedo? Si tú te mudaste del lugar donde tú vivías, o Dios te ha permitido vivir en un sitio, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién es que tiene a Dios? ¿Quién es que tiene los dones? ¿Quién es que tiene el ministerio? ¿Quién es que tiene, a quién fue que delegó Dios?
¿Fue al que no conocía a Dios o fue a ti? Entonces, yo creo que el hombre de Dios debe de ejercer la autoridad donde quiera que esté. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, vamos a orar, voy a orar. Comencé a orar. Y hubo algo que yo aprendí. Hubo algo que yo aprendí. Y me ha dado resultados y te voy a dar este misterio para que lo emplee. Wow. O sea, Algo que yo aprendí. espérate. Tú me estás diciendo que ahora a los oyentes, a los que están escuchando este programa, usted le va a revelar una primicia Sí. para que sean exitosos Sí. en el lugar que lleguen. Sí. Fuego. Si aprende esto, será victoriosa. Papá. Será victorioso. Si aprende esto. Algo yo aprendí. Gloria al Señor. Y es a llamar la cosa por su nombre. Y a decirle lo que yo quiero de ese asunto. Jesús le decía, espíritu inmundo, sal fuera. Espíritu inmundo, sal fuera. ¿Qué tú quieres? Que reciba la vista. Recíbela. Jesús siempre especificaba. Yo aprendí a declarar la cosa y a llamarla como era. Yo me paraba, abría la persiana cuando se encendía el colmadón. Yo me paraba por la persiana y yo decía, bulla del diablo, tú te tienes que mudarte de aquí. Bulla satánica, tú vas a tener que abandonar la ciudad. Discoteca, no te quiero aquí. Discoteca, no te quiero aquí. Y yo comencé a declarar esa palabra. Pero, ¿usted declaraba esa palabra en voz, en cuello o en su mente? ¿Cómo lo hacía? O sea, ¿era fuerte al paso o de qué forma lo hacía? Yo oraba, vivía orando por la situación y me paraba todos los días. Aunque estuviera apagada. Todos los días me paraba y señalaba con el dedo, discoteca, desaparece en el nombre de Jesús. Tú te vas en el nombre de Jesús. Tú te vas en el nombre de Jesús. Y llamaba a los puntos de droga. Los puntos de droga desaparecen del barrio donde yo vivo. La delincuencia va a desaparecer del barrio donde yo vivo. Porque Wow. Aquí tiene que haber paz. Dios mío. Aquí tiene que haber tranquilidad. El vecino tiene que dormir aquí y yo tengo que dormir. Y esa palabra yo le declaraba todos los días. Ministro, una hora específica usted tenía o se puede orar a cualquier hora. O sea, en cualquier momento usted lo hacía. ¿Cuántas veces lo hacía al día? ¿Una sola vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuántas veces? Mira, hay situaciones que tú sabes cuando el diablo te enfrenta y tú lo ves que te enfrentó. Hay situaciones que se te presentan a ti que tú ves que el diablo se te levantó y que te está haciendo guerra y que te está empujando. Hay momentos que tú no sientes el empuje y que tú lo ves normal, pero te están empujando. ¿Qué pasa? Yo lo hacía, prendía la discoteca cuando estaban en su cosa, y cuando estaba bien, también a veces estaba apagada, que todo estaba tranquilo, en silencio, yo lo hacía también. Yo persistía en la oración y persistía declarando. Y mientras más se aumentaba la música, mientras más se influenciaba el lugar, yo continuaba declarando. Y tenía una hora específica para orar por eso. Tenía una hora específica que era orar por eso. Entonces, la gente no tiene tiempo para orar. La gente piensa que las cosas van a desaparecer por así. No, es una guerra con el diablo. Pablo dijo que es una lucha. Entonces, ¿qué pasa? Yo comenzaba declarando. Y comenzaba declarando. Y comenzaba declarando. ¿Qué pasó? No era la voluntad de Dios, ni era lo que yo quería. Mataron el cabecilla del punto de droga que tenía en zozobra el barrio. Se armó una balacera, lo mataron. Mataron el punto de droga. Había una problemática de unos atracadores que no salían del barrio. Mataron un atracador, desaparecen los otros. Oiga, ¿cómo va la cosa? Matan el del punto de droga, matan 2 atracadores, desaparecen los otros. Ahora queda la discoteca. Se arma y guerra, y guerra de oración, y guerra de oración, y declarando, y declarando, y declarando, y declarando, y declarando, y declarando, y declarando la misma palabra. Discoteca, tú te desapareces. Discoteca, tú te caes, tú te caes. Y esos equipos que están ahí,
Esos equipos que se usan en esa discoteca, lo va a usar un pastor para usarlo a darle culto a Dios. O sea que ya tú pusiste un punto. Primero quería que la discoteca se cerrara. Era lo primero. Lo segundo fue que después dijiste, esos equipos suenan bien para actividades cristianas. Para actividades cristianas. Ok, mi pregunta, en la oración, Julio Félix como pastor, ¿está unido a su esposa? ¿Está solo? Los líderes que ya estaban, los cristianos del barrio, también se unen a esta oración que usted está decretando o lo está haciendo solo? No, yo estoy solo. Wow, tremendo. Nadie se unió a esta causa. Mío. Yo estoy solo. Porque yo entiendo que Dios y yo somos mayoría. O sea que ellos, los que estaban en el barrio, no creyeron cuando tú te mudaste en lo que Dios podía hacer. No, yo no estaba en eso. Ellos decían que es una tierra de nadie y que el diablo vivía Ok, ahí. entonces me dice que se muere, no porque usted lo clamó así, sino porque Dios tomó la decisión. Se muere, matan al de punto de droga. Luego matan a uno de los que tenían en zozobra al barrio. Sí. Entonces, ahora tu problemática, tú me estás diciendo que la discoteca, sí. Pero a lo primero tú me decías, bueno, a lo primero yo oraba, ¿para qué? Bueno, yo oraba para que se cierre la discoteca, sí. Pero luego yo puse un poco más en la oración. Exacto. Y dije, los equipos también los quiero para la iglesia. Para la iglesia. Dale. Continúa orando. Comenzó a decallecer la discoteca. A decallecer. Una vez hicieron, ¿sabe que la discoteca cuando están decalleciendo, los propietarios se inventan un bachatero, un cantante y hacen una serie de cosas para llamar la atención? ¿Qué pasa? Eso hizo el propietario. Se aumentó más la guerra. Se aumentó más la guerra, se aumentó más la oración. Wow. Se aumentó más el fuego, se aumentó más la oración. Y yo oraba. Y yo recuerdo que y el diablo me decía, no se va a caer, va a tener que mudarte, va a tener que hacer lo que hicieron muchos, no se va a caer, no va a pasar nada. Y mientras más el diablo me atacaba, más lloraba, okay. Más yo persistía. Una pregunta, hablando de la persistencia en la oración, usted si oraba 1 hora, me está diciendo que oraba 2, o era que oraba prolongadamente, más tiempo, o lo hacía en tiempos divididos, o era que prolongaba más el clamor y el decreto para que se cierre la discoteca. Exactamente. Okay. ¿Qué tiempo más o menos? Yo duraba en ese paso, a veces duraba 2 horas. 2 horas, proclamando la misma cosa. Cuando me cansaba de rodillas. Eso es bíblico. Sí. Jesús dice, establece la palabra de Dios que cuando Jesús sube la montaña, él dura como 3 horas orando. Él le dice a sus discípulos, quédense en la falda del monte, y ahí en la falda del monte ustedes se quedan, porque yo voy a subir y voy a orar. Él sube y dice que dura como 1 hora orando. Sí. Luego cuando baja, encuentra a los discípulos como que se están durmiendo. Él le dice, velen conmigo, no se duerman. Y establece que vuelve y sube, vuelve y ora otra vez. Y establece el tiempo que como por 2, 3 horas, él duró clamando por lo mismo. O sea, que la persistencia sí. En la oración, que yo sé que yo quiero hacerle la pregunta casi ya, ¿qué tiempo duró en esa batalla? Pero no me quiero desesperar porque esto está poderoso, no se mueva de ahí, porque Dios está hablando. Este hombre está desatando unos códigos muy poderosos. Este hombre está desnudando su corazón y te está diciendo a ti cómo fue que él obtuvo victoria en medio de una guerra que los otros cristianos no pudieron, que los vecinos que no eran decidieron no hacerlo. Este hombre ahora te está decretando unos códigos que si tú lo tomas, entonces tú va a haber victoria en tu familia, va a haber victoria en tu empresa. ¿Por qué? Porque la persistencia tiene un poder que este hombre ahora mismo lo está desatando. No te muevas de ahí porque esto se está poniendo súper bueno. Dale, ministro. ¿Te quiere que le diga qué tiempo Fuego. Duró poco tiempo? ¿Qué tiempo, más o menos? ¿Sabe por qué duró poco tiempo? Porque las cosas la victoria comienzan a obtenerse desde el mismo momento que tú comenzaste a creer. Dios mío, tú me estás diciendo que cuando nosotros creemos acá en nuestras mentes ahí comenzaste a y lo tenemos claro, Daniel, eso es, Daniel dijo que dispuso en el corazón. Sí. Entonces, usted ya lo tenía. Sí. Nunca dudó en medio de la música cuando la subieron a todo. Yo un día incluso. Exacto. Yo un día le dije al dueño del negocio, ya después que tenía una relación, le dije, varón, usted sabe que usted es mi vecino, yo lo quiero. Usted sabe que usted... él vivía también en el barrio. No, frente a mi casa, en el frente. Ay, papá. La discoteca está ahí donde está ese vehículo. Es ahí que está. Dios mío. Nosotros, aquí está la casa.
Aquí me paraba yo Era de casi, era cruzando la calle. Ahí mismo, sí. Hay una calle de 4 metros que divide, que no divide. Pero ustedes no podían dormir mientras estaba prendida ese bar. Nadie Porque no era un bar, era como, no era una discoteca, era como un bar. Era un colmadón. Exacto, como un colmadón, porque la discoteca yo entiendo que son como cerradas herméticamente. Eso era en la calle. No, nadie dormía. Dios mío. ¿Qué pasa? Yo un día le dije, vecino, yo lo quiero mucho a usted, pero usted sabe que mi deber es orar por la paz del barrio. Mi deber es orar por la paz del barrio, porque yo tengo que orar por la paz suya y por la paz de su familia. Dice, sí, yo conozco las situaciones de ustedes, los pastores. Yo comencé a orar. Recuerdo que un día, yo no estaba ahí ni mi esposa. Estábamos para una actividad. Cuando llegamos, vemos el grupo de gente, reguero de la gente comentando, y digo mi esposa, vieja, algo pasó aquí hay una situación que no se sabe qué fue lo que pasó aquí. Dice ella, sí, pasó como algo. Cuando pregunto, digo, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, aquí se armó una balacera. Wow. Mataron uno, le dieron un balazo a la señora del frente, le dieron un balazo. Gloria a Dios, sí, fuego. Le dieron un balazo al varón del colmadón. Dios mío. Le dieron un balazo también. O sea, ¿qué transcurso de tiempo pasó en la conversación que usted tuvo con él? No, como una semana. Dios mío. Pero Dios actuó de una vez. Se cayó el negocio. Él mismo me llama un día, me dice, vecino, yo quiero hablar algo con usted. Después que tiene ya la situación. Sí, ya el asunto está cerrado porque la policía vino, lo cerró, lo clausuró el negocio. Wow. Hay uno que está muerto, hay uno que está herido, hay otro que está herido, habían como 3 o 4 heridos. Vienen y cierran. Cuando clausuran el negocio, pasaron unos días, lo abrieron. Cuando abrieron el negocio, me llama el vecino un día, me dice, vecino, yo quiero hablar algo con usted. Me dice, digo, dígame. Dice, mire, ya que usted me tumbó el negocio. Wow. Digo, y papá. Digo, ¿cómo yo, vecino? Sí, ya que usted me tumbó el negocio, porque yo sé que usted orando fue que pasó esto. Dios mío. Ya que usted me tumbó el negocio, yo quiero que usted mismo se encarga o de comprarme o de traerme un pastor o un cristiano que me compre su equipo porque yo no quiero mal diablo en mi casa. Dios mío. Cumpliéndose la segunda parte de la oración. Sí. Usted me compra y me dijo más, si usted quiere, porque yo voy a sacar lo que hay en la discoteca, si usted quiere, venga a ver, y me metió para allá adentro. Mira lo grande que es esto. Si usted quiere, yo le limpio esto y se lo habilite. Y si usted quiere hacer una iglesia aquí, Dios mío, también se lo alquila con hasta todo. Se lo presto para que usted dé culto aquí. Dios y mío. Ahí están los equipos. Se lo vendo a usted o tráigame un pastor, un cristiano, que se lo vendo porque no quiero más bulla, no quiero bregar más con esto en mi casa. Dios mío. Yo mismo le busqué al pastor Rafael. Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Ay, papá. Rafael Sánchez le compró su equipo a él. Oh, y unos buenos equipos. Esos son los equipos que tiene el pastor Rafael Sánchez. ¿Qué pasó con la discoteca? Ese hombre dijo, yo lo que voy a comprar una bocinita para poner mi musiquita cristiana. Ay, papá. Porque yo sé que aunque no sea ahora, pero yo me voy a convertir. ¿Qué pasó? Se cerró el negocio, los equipos los tiene el pastor, los vecinos que algunos se fueron, volvieron al lugar. No hay nadie que pase por ahí que no diga qué tranquilo es este barrio. Wow. Dios barrió con toda la problemática que había ahí. ¿Por qué? Porque comencé a proclamar la paz del barrio. Gloria al Señor. En cualquier territorio donde viva o envían al hombre de Dios, tiene que haber paz. Porque quien porta a Dios es Él. Quien porta a Dios eres tú. Y hay personas que a veces dicen, ay, yo voy a dejar de trabajo porque está esto, porque existe esto, por un problema, porque gerente, porque aquello, porque Juana, porque fulano. Y dejan fácilmente el trabajo porque no saben que el diablo está levantado ahí. Y si Dios te llevó ahí, entonces yo creo que tú debes de procurar la paz, clamarle a Dios por la problemática. Gloria al Señor. Porque en cualquier territorio, mire, yo siempre tengo que hablar del lugar donde me enviaron a patrullar. Siempre tengo que hablar de eso. Siempre tengo que hablar de eso. Y ayer había unos hermanos que decían,
porque era un lugar donde todo el mundo se odiaba, todo el mundo se tenía odio. La influencia, incluso algunos vecinos, escuché antes de ayer, que algunos vecinos decían, ¿por qué la iglesia no da culto todos los días? Porque nada no culto 5 veces, cinco veces en un Campo Blanco. Wow. ¿Por qué no dan culto los 7 días de la semana? Porque solamente así aquí hay tranquilidad. Es un lugar donde todo el mundo se odiaba, la gente quería suicidarse, la gente quería ahorcarse, la gente quería abandonar, la gente quería envenenarse. Un espíritu de odio, una influencia de odio terrible en un lugar. Yo comencé a orar, comencé a declarar paz, comencé a declarar paz, paz en el lugar, paz en el territorio, paz en el lugar, paz en el territorio. A tal punto, gloria al Señor, que no le vamos a decir que la influencia no exista, porque estamos en la tierra. Pero la gente está comprando terreno y comprando solar y mudándose. En el lugar donde no había paz. Donde nadie quería vivir. Óigame, este tema está para que usted se siente, lo escuche una vez, lo escuche otra vez, vuelva y lo escuche, haga apunte. ¿Por qué? Porque este tema le va a ayudar a usted a ser persistente y tener paz en medio de la tormenta. Lo que hay que ser persistente en la oración, hay que saber a quién se le está orando también, porque esa es otra cosa. Sí. ¿A quién usted le está orando? ¿Cómo usted está orando? Porque el pastor Julio Félix dice que él, nada de lo que pasó en el barrio, para que se tranquilice, él proclamaba que Dios haga la voluntad de Dios, o sea, su voluntad, y comenzó a actuar y a suceder conforme a lo que él proclamó. Por ende, el tiempo, ¿verdad?, ya se nos ha ido cuando se está hablando de un tema tan bueno, con tanta sustancia. El tiempo como que pasa rápido. Queremos que nuestro hermano Pastor Julio Félix ore por aquellas personas que están pidiendo una petición y que ya están cansados. Ya usted ya siente que no hay contesta, que Dios no le está diciendo nada. Pastor Julio Félix va a orar por usted para que usted no mengue su fe y siga orando. Que Dios, así como Dios le dio victoria a este hombre, así te la puede dar a ti. Sí, vamos pastor. a orar. Y te decimos, como decía el pastor Domingo, persiste. No te vayas del lugar donde tú estás. Ay, gloria a Dios. Procura la paz. Tú eres una mujer de Dios. Tú eres un hombre de Dios que porta una unción fuerte, porta una palabra poderosa. Y la palabra es vida. Recuerda que el mundo entero está hecho por la palabra de Dios. Tú tienes una palabra, proclama la paz en el lugar donde estás. Proclama la paz en tu familia, en tu casa, en el territorio, en el negocio que tienes, en la empresa. Procura la paz, que la paz vendrá. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Dios mío, por la paz del sector donde vive tu siervo, donde vive tu sierva. Bendice, Señor, esta amada audiencia de Excelencia Cristiana Televisión, que día tras día sacan un momento para escuchar estos mensajes y enseñárselo a otros. Padre, gracias. Sigue bendiciendo esta amada audiencia que nos honra con escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Dios le bendiga más. Fue un placer inmenso, ¿verdad?, estar con ustedes, el pastor Domingo y el pastor Julio Félix. Esperemos, ¿verdad?, que usted comparta, le dé like y que comente, ¿verdad?, esta emisora para que Dios siga haciendo cosas poderosas a través de ella. Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta una próxima entrega. Bendiciones.